En los albores de la humanidad, nuestra especie se desarrollaba bajo los criterios biológicos de la ley del más fuerte o apto, como el resto de los animales. Poco importaba el daño que se infligiera a otro miembro de la misma especie, sea este del propio clan familiar o de otro, lo fundamental era la sobrevivencia. Así, cuando la comunidad primitiva evolucionó a un estadio más organizado y aparece el Estado como institución, muchas de estas formas prevalecieron. Por ello, hoy, en base a tu formación, cuando lees sobre las costumbres del pasado, de seguro te pueden parecer barbáricas, y podrías ver a aquellos hombres como sujetos salvajes o despiadados, sin tomar en cuenta el entorno en que se desarrollaron los hechos. En ese esquema social se estructuró la esclavitud de los que caían en las guerras de conquista de un pueblo sobre otro o por deudas. Con el paso del tiempo, la condición humana no mejoró, más bien surgieron privilegios para las clases altas en detrimento de las mayorías que no tenían poder económico ni arraigo social. El concepto de derechos humanos tardó varios milenios en construirse, hasta que el pensamiento de la humanidad evolucionó a patrones menos arbitrarios y más justos, y el concebirse a sí misma como sujeto de una dignidad que iba más allá de las jerarquías sociales y las creencias. En el presente, y a pesar de todos los organismos internacionales que velan por la defensa de los derechos humanos, existen situaciones en que los mismos son violentados y por ello todos los miembros de la sociedad debemos mantener una actitud constante de exigencia para el cumplimiento de los mismos. Los derechos humanos, su construcción y origen. Los derechos humanos son el resultado de un largo proceso en que una parte de la humanidad tomó conciencia de sí misma, reconociendo la dignidad inalienable de todos y todas por igual. Ahora bien, esta toma de conciencia atravesó por varias etapas hasta su surgimiento, en el seno de la cultura occidental. Para aproximarnos al origen de los derechos humanos, debes recordar que, muchos siglos antes, cuando la humanidad se organizó política y socialmente bajo la tutela de un Estado, empezaron a surgir situaciones cada vez más complejas en las relaciones que se daban entre los diversos grupos sociales. Un clan aglutinaba a miembros de una misma familia, y a la vez ésta pertenecía a un grupo mayor, de varios pequeños clanes unidos por vínculos sanguíneos y culturales, constituyendo una tribu. Según estas tribus aumentaban su número de población y dividían y evolucionaban en sus obligaciones en materia de trabajo, como la caza, recolección, agricultura, ganadería, arte mobiliar, etc., se fue produciendo un cambio que transformó a las hordas nómadas en grupos más organizados y con filiación a la tierra, haciéndose sedentarios. Más adelante, junto al conocimiento del uso del hierro y la escritura, se desarrollaría el Estado como organismo regulador y rector de la sociedad. Mesopotamia es uno de los lugares en que surge el Estado durante la antigüedad, por lo que no debe resultar extraño que sea allí donde se concibiera el código de leyes escritas más antiguo en la historia de la humanidad, el Código de Hammurabi, aunque ya se habla de un código 300 años más antiguo, llamado Código del Rey Ur-Nammu. Fuera de eso, el Código Hammurabi regulaba las relaciones entre los distintos grupos sociales. Tal vez entiendas que el Código de Hammurabi, datado por el 1700, antes de nuestra era, fue un gran avance social. Pero lo cierto es que el mismo privilegiaba a las clases altas en detrimento de las clases económicamente inferiores. Por ejemplo, si en una disputa un miembro de la clase inferior agredía y cortaba una mano a un miembro de la clase superior, sufría la aplicación del famoso ojo por ojo, recibiendo el mismo daño que su víctima. Por el contrario, si era un rico el que cercenaba un brazo a un pobre, solo tenía que pagar una suma por el valor estimado del miembro perdido. Continuando en Mesopotamia, pero en contraposición a los marcados privilegios de clase que defendía el Código de Hammurabi, el Cilindro de Ciro es considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos de la historia. Cuando Ciro conquistó Babilonia en el 539 antes de nuestra era,
liberó a los esclavos y declaró la libertad religiosa o de cultos, medidas bastante avanzadas y visionarias para la época. A pesar de ese atisbo momentáneo de luz, ello no puso fin a la esclavitud, pues tardarían varios siglos para que esto ocurriese. Asimismo, la democracia ateniense podría tenerse como una de las primeras lumbreras de la antigüedad que sentarían las bases de condiciones más justas en el planeta en materia de la toma de decisiones en conjunto. Si llegaste hasta aquí, recuerda que debes suscribirte al canal y así nos ayudas a crecer. Roma y el derecho. Durante la antigüedad clásica, los romanos construyeron un gran imperio en base a la conquista de los pueblos vecinos. La magnitud de tierras y diversas culturas hacía difícil el gobernarlas en un marco tan variado de etnias y costumbres. Esto dio lugar a la ampliación del derecho romano, para legislar las problemáticas entre las distintas culturas de los pueblos sometidos por sus conquistas. El derecho romano había surgido durante el siglo V antes de nuestra era, en el marco de las diferencias de clase entre la clase dirigente compuesta por los patricios y las clases bajas, a la que llamaban la plebe o plebeyos. La necesidad de soldados para fortalecer el ejército abrió las puertas a los plebeyos para ser tratados en un esquema más justo por parte de los patricios, al punto de que se les favoreció con la creación de un tribunado de la plebe, a través del cual podían elegir ellos mismos varios funcionarios que les representaban, garantizando sus derechos sociales. Fue así que en el 450 antes de nuestra era se redacta la Ley de las 12 Tablas, que aunque tenía varios puntos cuestionables, puso un freno a la arbitrariedad y alivió considerablemente la situación de los pobres en materia de la esclavitud por deudas. Los plebeyos adinerados lograron conquistas sociales como la Ley Canuleia del 445, antes de nuestra era, que permitía los matrimonios entre plebeyos y patricios, y la Ley Lictinia del 336, antes de nuestra era, que autorizaba a dichos plebeyos a ser elegidos para cargos públicos de importancia. De alguna forma, estos pasos se constituyeron en un reconocimiento del derecho natural de estos grupos sociales por parte de los romanos, pero los pueblos sometidos eran tratados en un marco de dominación y exclusión, aun cuando en el siglo III antes de nuestra era, el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Otra muestra de las luchas sociales fue la Ley Agraria de Tiberio, promulgada en el 133 antes de nuestra era. Tanto Tiberio como su hermano Cayo, que eran miembros de la aristocracia, promovieron la repartición de tierras entre los campesinos. Aún así, igual faltarían varios siglos para hablar de derechos humanos. El cristianismo. Con el surgimiento del cristianismo entre las capas más bajas de la sociedad romana, nos llega otra de las primeras expresiones de la antigüedad en materia de derechos humanos, pues su doctrina no excluía a nadie, ni siquiera a los enemigos de la misma, y fomentaba la desaparición de las supuestas diferencias naturales entre hombres libres y esclavos, defendiendo la igualdad de todos los hombres ante Dios, sin distinción. Dicha expresión la encontramos en el Nuevo Testamento, con la famosa máxima, ama a tu prójimo como a ti mismo, denotando un pensamiento conciliador que invita también a no hacer a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esto implicaba un nivel de conciencia del ser humano, por encima del pensamiento de la época. Sin embargo, a pesar de que el cristianismo conquistó a Europa, el espíritu humano no abandonó las viejas costumbres, y las masacres y esclavitud de pueblos enteros, abusos contra muchos y el mantenimiento de excepcionales privilegios para algunos pocos continuaron allí, de manera ininterrumpida durante los siguientes 14 siglos. Lo mismo ocurría con los otros pueblos del globo terráqueo, que no conocería del cristianismo hasta después del siglo XV de nuestra era. Claro que esto tampoco les llevaría mejores noticias en materia de derechos humanos, pues la colonización europea, como ya debes saber, se forjó bajo la violencia sobre los pueblos conquistados, a los que los europeos veían como inferiores, pues no eran cristianos. Y esto último no podrían serlo, pues dicha religión se consolida de forma oficial bajo el amparo estatal en el siglo IV de nuestra era, en Constantinopla, al este de Europa,
muy distante de las latitudes de América, las costas del oeste de África o China, la India y el Pacífico. Es así como a través del paradigma de la cristianización, Europa impuso sus patrones culturales y económicos al resto del mundo. ¿Cuántos derechos humanos de hoy día crees que se violentaron en ese proceso?